Mi nombre es Matías, y durante 20 años fui anciano de los Testigos de Jehová. Sí, escuchaste bien, durante 2 décadas mantuve una doble vida que nadie, absolutamente nadie, conocía. Hoy, por primera vez, voy a contarte toda la verdad, los secretos que se guardan detrás de las puertas cerradas, las presiones que no imaginas, y cómo llegué al punto de tomar la decisión más difícil de mi vida. Si crees que conoces la verdad sobre el liderazgo religioso, prepárate, porque estás a punto de descubrir una realidad que te va a sorprender. Hola hermanos y hermanas. Antes de continuar con esta confesión que va a impactar tu vida, dime en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber que tenemos una familia unida desde México, Colombia, Argentina, España y tantos otros países. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el liderazgo religioso. Todo comenzó cuando tenía 25 años. Era un joven lleno de fe, recién casado con María Elena, viviendo en una pequeña ciudad en las afueras de Buenos Aires. Trabajaba como contador en una empresa familiar, y mi vida parecía perfecta desde afuera, pero había un vacío espiritual que me consumía por dentro. Fue entonces cuando 2 testigos de Jehová tocaron a mi puerta. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un sábado lluvioso de abril, y yo estaba en pijama viendo televisión. María Elena abrió la puerta y los invitó a pasar. Esos hombres tenían algo especial, una seguridad en sus palabras que me fascinó inmediatamente. Durante los siguientes 6 meses, estudié la Biblia con ellos religiosamente. Cada martes y jueves, puntual a las 7 de la noche, me sumergía en las Escrituras con una intensidad que nunca había experimentado. María Elena al principio se mostraba escéptica, pero poco a poco también se fue involucrando. Mi bautismo fue en una asamblea regional en el estadio de River Plate, más de 50,000 personas presentes, y yo era uno de los 347 candidatos que ese día se sumergían en las heladas aguas de las piletas temporales. Sentí que renacía, que mi vida anterior quedaba atrás para siempre. Los primeros años fueron extraordinarios. Mi dedicación era total. Salía a predicar cada sábado y domingo por la mañana, asistía a todas las reuniones de la semana, participaba en obras teatrales durante las asambleas. La comunidad me adoptó como un hijo predilecto. Mi ascenso dentro de la organización fue meteórico. A los 2 años de bautizarme, ya era siervo ministerial. Mi don para hablar en público y mi formación contable me convertían en alguien muy valioso para la congregación. Manejaba las cuentas, organizaba las actividades, y poco a poco me fui ganando la confianza de los ancianos más veteranos. El hermano Rodríguez, un anciano con más de 40 años en la organización, se convirtió en mi mentor. Matías, me decía, tienes el don del liderazgo. Jehová tiene planes especiales para ti. Sus palabras me llenaban de orgullo y responsabilidad a partes iguales. A los 32 años, después de 7 años como testigo, recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. El superintendente de circuito me informó que había sido nombrado anciano de la congregación. Era el más joven de los 5 ancianos, y el segundo en antigüedad después del hermano Rodríguez. Mi nombramiento causó revuelo en la comunidad. Algunos hermanos mayores susurraron que era demasiado joven, que no tenía la experiencia suficiente, pero la mayoría celebró mi ascenso como algo divino. Es la bendición de Jehová, decían, y yo lo creía con todo mi corazón. Los primeros meses como anciano fueron embriagadores. Tenía autoridad real sobre más de 120 publicadores. Presidía comités judiciales, tomaba decisiones sobre expulsiones y readmisiones, aconsejaba matrimonios en crisis. Era, literalmente, el pastor de ese rebaño, pero fue precisamente en esos primeros meses cuando comencé a ver cosas que me incomodaron, pequeños detalles al principio, comentarios en reuniones privadas de ancianos que no coincidían con lo que predicábamos desde el podium. Sin embargo, me convencí de que eran solo imperfecciones humanas en una organización perfecta. Tulio, ¿qué te parece lo que has escuchado hasta ahora? Déjame tu opinión en los comentarios.
porque lo que viene a continuación va a impactarte aún más. Las reuniones de ancianos se realizaban cada primer miércoles del mes, en la oficina trasera del Salón del Reino. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con apenas una mesa redonda y 6 sillas de plástico blanco, pero en ese espacio se tomaban decisiones que afectaban la vida de cientos de personas. Mi primera reunión como anciano nuevo fue reveladora. El hermano Rodríguez abrió con una oración, pero inmediatamente después el ambiente cambió completamente. Bueno, hermanos, dijo quitándose los lentes y apoyándolos sobre la mesa, ahora hablemos de los verdaderos problemas. Lo que siguió me dejó helado. Durante las siguientes 2 horas escuché conversaciones que jamás imaginé que podían suceder dentro de una organización que predicaba el amor y la unidad. Se hablaba de hermanos con una frialdad que me chocó. La hermana Martínez vino a verme otra vez por su problema con el alcohol, comentó el anciano Fernández. Ya son 3 recaídas en 6 meses. Yo creo que deberíamos considerar expulsarla. Está dando mal ejemplo a los jóvenes. Los otros ancianos asintieron sin mayor discusión, pero lo que más me impactó fue cuando comenzaron a hablar de dinero. Las contribuciones han bajado un 15% este mes, informó el hermano que manejaba las cuentas. Vamos a tener que ser más directos desde la plataforma. La Organización Mundial necesita estos fondos para la obra. Entonces escuché algo que me heló la sangre. ¿Y qué hacemos con la familia Gutiérrez?, preguntó uno de los ancianos. Llevan 4 meses sin contribuir nada, pero él acaba de comprar una camioneta nueva. Las miradas se cruzaron con complicidad. Tal vez es hora de una visita pastoral para hablar sobre las prioridades espirituales, sugirió otro. Me di cuenta de que llevaban un registro detallado de las contribuciones de cada familia. Sabían exactamente quién daba cuánto, y esa información influía en cómo trataban a cada hermano. Los que más contribuían recibían privilegios y consideraciones especiales. Los que daban poco o nada eran sutilmente marginados. Pero lo peor estaba por venir. Durante mi segundo mes como anciano, se presentó un caso de abuso sexual infantil dentro de la congregación. Un padre de familia había sido acusado por su propia hija de 14 años de tocarla inapropiadamente. La reunión de ancianos para tratar ese caso duró casi 4 horas. Lo que escuché esa noche cambió mi perspectiva para siempre. En lugar de enfocar el problema en proteger a la menor, la discusión se centró en proteger el buen nombre de la organización. Hermanos, dijo el anciano más veterano, tenemos que manejar esto con mucha sabiduría. Si esto trasciende, puede causar un escándalo que afecte a toda la congregación. Lo que siguió fue una discusión sobre cómo manejar el caso internamente sin involucrar a las autoridades civiles. Sera aplicó la famosa regla de los 2 testigos. Como no había 2 testigos del abuso, técnicamente no se podía tomar acción disciplinaria contra el acusado. Se le pidió a la familia que mantuviera silencio para no causar división en la congregación, y al padre se le dio una simple reprensión privada. La niña y su madre fueron prácticamente silenciadas. Se les dijo que esperaran en Jehová y que si hablaban del tema con otros hermanos, podrían ser acusadas de causar división. El caso se cerró oficialmente, pero extraoficialmente todos sabíamos lo que había pasado. Esa noche llegué a casa y no pude dormir. María Elena notó mi inquietud, pero cuando me preguntó qué pasaba, le dije que eran asuntos de ancianos que no podía compartir. Era la primera vez que le mentía sobre algo tan importante. Durante los siguientes meses, observé cómo ese patrón se repetía una y otra vez. Casos de violencia doméstica que se manejaban internamente, situaciones de abuso financiero por parte de hermanos con cargos que se ocultaban para no dañar la reputación de la organización, infidelidades matrimoniales de ancianos que se resolvían en silencio mientras se expulsaba públicamente a hermanos menores por faltas similares. Comencé a llevar un diario personal donde anotaba estos casos. No sé por qué lo hacía, tal vez como una forma de procesar lo que estaba viviendo. Páginas y páginas de situaciones que contrastaban dramáticamente con lo que predicábamos desde la plataforma cada domingo. El sistema de control dentro de la organización funcionaba como una máquina perfectamente aceites,
diseñada para mantener la lealtad absoluta a través del miedo y la manipulación emocional. Como anciano, yo era tanto víctima como ejecutor de ese sistema, y durante años normalicé comportamientos que ahora reconozco como profundamente tóxicos. Todo comenzó cuando decidí reducir mis actividades de predicación. Después de años de salir cada sábado y domingo por la mañana, necesitaba tiempo para mi familia y para procesar todo lo que estaba viviendo internamente. Pensé que como anciano tenía cierta flexibilidad para tomar esas decisiones. Me equivoqué, completamente. A las 2 semanas de mi ausencia en el servicio del campo, recibí una llamada del superintendente de circuito. Hermano Matías, me dijo con esa voz aparentemente paternal que conocía muy bien, he notado que no has estado saliendo a predicar últimamente. Los hermanos están comenzando a comentar al respecto. La conversación que siguió fue una lección magistral de manipulación psicológica. No me acusó directamente de nada, pero sembró semillas de duda sobre mi espiritualidad que me atormentaron durante días. Sabes que como anciano, eres un ejemplo para la congregación, continuó. Si tú no sales a predicar, ¿cómo podemos esperar que lo hagan los demás hermanos? Pero lo que más me impactó fue cuando añadió, he estado orando por ti, hermano. Jehová me ha puesto en el corazón que tal vez estás pasando por alguna prueba espiritual. ¿Hay algo que necesites confesarme? En ese momento, entendí que sabía, o al menos sospechaba, sobre mi relación con Carmen. La presión se intensificó durante las siguientes semanas. Comenzaron a asignarme tareas cada vez más demandantes, más discursos, más comités judiciales, más visitas pastorales. Es para ayudarte a mantenerte espiritualmente activo, me explicaron. Pero yo sabía que era una estrategia para mantenerme ocupado y bajo observación constante. El chantaje emocional se volvió más sofisticado cuando involucraron a María Elena. El hermano Rodríguez la invitó a tomar café y conversar sobre cómo apoyar mejor a su esposo en sus responsabilidades teocráticas. Durante esa conversación, le insinuaron que mi comportamiento reciente podría estar afectando mis privilegios en la organización. El hermano Matías es muy valioso para la congregación, le dijeron, pero últimamente parece distante, preocupado. Como su esposa, tú tienes la responsabilidad de ayudarlo a mantenerse fuerte espiritualmente. La culpa que cargaron sobre los hombros de mi esposa fue devastadora. Esa noche llegó a casa llorando, sintiéndose responsable por mis supuestas luchas espirituales, pero el verdadero chantaje llegó cuando amenazaron con algo que sabían que me dolería profundamente, mi reputación profesional. Durante años, muchos hermanos habían contratado mis servicios contables precisamente porque yo era anciano. Confiaban en mí, no solo por mi capacidad profesional, sino por mi supuesta integridad espiritual. Sería una lástima, comentó casualmente uno de los ancianos durante una reunión, si los hermanos perdieran la confianza en tus servicios por cuestiones de ejemplo espiritual. El mensaje era claro, mantén la línea o perderás no solo tu posición religiosa, sino también tu sustento económico. La manipulación se extendía también a las decisiones familiares más íntimas. Cuando María Elena y yo decidimos postergar tener hijos para enfocar nuestras energías en la obra, recibimos presión constante para reconsiderar. Los niños son una bendición de Jehová, nos repetían constantemente. Además, criar hijos en la verdad es una responsabilidad espiritual que Jehová les ha encomendado. Lo que no nos decían era que los ancianos con hijos tenían menos probabilidades de ser removidos de sus cargos. Los hijos funcionaban como una especie de seguro. Era más difícil disciplinar a un anciano cuando eso afectaría la estabilidad emocional de menores que estaban siendo criados en la verdad. El sistema de informantes dentro de la congregación era otro mecanismo de control que me aterrorizaba. Hermanos aparentemente inocentes reportaban conversaciones privadas, actitudes, incluso expresiones faciales que consideraban problemáticas. Descubrí que había una red informal de hermanos que funcionaban como los ojos y oídos del cuerpo. De ancianos, una hermana mayor, aparentemente dulce y maternal, resultó ser una de las informantes más efectivas. Durante las visitas pastorales,
Hacía preguntas aparentemente inocentes que luego se convertían en reportes detallados sobre el estado espiritual de las familias. Solo quiero asegurarme de que todos estén bien, decía, pero en realidad estaba recopilando información para el liderazgo. El aspecto más siniestro del sistema era cómo utilizaban el amor y la lealtad familiar como armas de manipulación. Cuando un hermano comenzaba a mostrar señales de duda o rebeldía, no lo confrontaban directamente. En su lugar, ejercían presión sobre sus familiares más cercanos. Vi casos donde esposas fueron aconsejadas para que limitaran la intimidad con esposos que mostraban señales de apostasía. Padres que fueron instruidos para cortar la comunicación con hijos adultos que cuestionaban doctrinas. Hermanos que perdieron empleos porque otros hermanos empresarios recibieron consejos teocráticos sobre con quién asociarse en los negocios. Mira, caso particular se complicó cuando Carmen comenzó a presionarme para que dejara a María Elena. Si realmente me amas, me decía durante nuestros encuentros secretos, tendrás el valor de ser honesto sobre tu matrimonio. Ella no entendía que irse significaría perder todo, mi posición, mi comunidad, mi familia extendida, mis amigos, mi trabajo, literalmente toda mi vida. La presión psicológica llegó a un punto crítico cuando comencé a tener ataques de pánico durante las reuniones. Estar sentado en la plataforma, predicando sobre temas que personalmente cuestionaba, mientras mantenía secretos que me destrozaban por dentro, se volvió insostenible. Una noche, después de una reunión particularmente intensa donde tuve que disciplinar a una hermana soltera que había quedado embarazada, llegué a casa y no pude parar de temblar. María Elena me encontró en el baño, vomitando y llorando sin control. Por favor, le supliqué, necesito que me ayudes. No puedo seguir así. Esa fue la primera vez que consideré seriamente la posibilidad de renunciar a todo, pero sabía que el precio sería devastador, no solo para mí, sino para todas las personas que amaba. Hermanos, quiero agradecer enormemente que hayas permanecido en este video hasta aquí. Sé que lo que estás escuchando puede ser difícil de procesar, pero te aseguro que lo mejor aún está por venir. Tu apoyo significa todo para mí. La presión de mantener una imagen perfecta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, comenzó a pasarme factura de maneras que jamás imaginé. Como anciano, no solo debía ser un ejemplo espiritual, sino que también tenía que proyectar una vida familiar perfecta, estabilidad económica, y una fe inquebrantable ante cualquier circunstancia. La primera grieta en mi fachada apareció con el alcohol. Inicialmente comenzó como una copa de vino durante las cenas familiares los domingos. Es solo para relajarme después de un día intenso de predicación, me justificaba. Pero poco a poco, esa copa se convirtió en 2, luego, en 3, hasta que me encontré bebiendo casi todas las noches. María Elena comenzó a notar el cambio. Matías, últimamente tomas mucho vino, me comentó una noche mientras lavaba los platos. Los hermanos podrían malinterpretarlo si se enteran. Su preocupación era genuina, pero también revelaba algo más profundo. Nuestra vida había dejado de ser privada. Cada acción, cada decisión, estaba bajo el escrutinio constante de la comunidad. Fue entonces cuando comencé a desarrollar lo que ahora reconozco como una doble personalidad. En público era el anciano Matías, sereno, sabio, siempre con una respuesta bíblica para cada problema. En privado, era un hombre atormentado por dudas, que bebía para dormir y que mentía constantemente para mantener su imagen. La situación se complicó cuando conocí a Carmen, una hermana divorciada que había llegado a nuestra congregación desde Córdoba. Tenía 35 años, 2 hijos pequeños, y una vulnerabilidad que despertó en mí algo que había estado reprimiendo durante años. Al principio fueron solo conversaciones pastorales, consejos sobre cómo adaptarse a la nueva congregación, pero esas conversaciones se fueron extendiendo. Los encuentros casuales, después de las reuniones, se volvieron citas planificadas en cafeterías del centro de la ciudad. Le decía a María Elena que tenía asuntos de ancianos que atender, y técnicamente no mentía. Carmen necesitaba ayuda espiritual, y yo se la estaba brindando. La primera vez que la besé fue un martes por la tarde, en su departamento,
mientras sus hijos estaban en la escuela. Habíamos estado hablando sobre su ex esposo, y ella comenzó a llorar. La consolé, la abracé, y lo que siguió fue inevitable. En ese momento, sentí una mezcla de culpa y liberación que jamás había experimentado. Durante los siguientes 6 meses mantuve esa relación en secreto absoluto. Carmen entendía las reglas del juego: nunca llamarme a casa, nunca buscarme en el salón del reino, y sobre todo, nunca dar señales de que había algo más que una relación pastoral entre nosotros. Pero mantener esa doble vida era agotador. Tenía que presidir comités judiciales donde juzgaba a hermanos por adulterio, sabiendo que yo mismo estaba cometiendo exactamente la misma falta. Tenía que dar discursos sobre la fidelidad matrimonial mientras engañaba a mi esposa. Tenía que aconsejar a parejas en crisis mientras destruía mi propio matrimonio. La hipocresía no se limitaba solo a mi caso. Durante esos meses, descubrí que no era el único anciano con secretos. El hermano Fernández, quien siempre predicaba sobre la honestidad en los negocios, tenía una empresa de construcción que evadía impuestos sistemáticamente. Es dinero que uso para la obra de Jehová, se justificaba cuando lo confronté discretamente. El hermano Rodríguez, mi mentor, tenía un problema con la pornografía que había ocultado durante años. Lo descubrí accidentalmente cuando usé su computadora para preparar una presentación para la asamblea de circuito. Su historial de navegación revelaba una adicción que contrastaba brutalmente con sus discursos sobre la pureza moral. Pero tal vez el caso más impactante fue el del superintendente de circuito que nos visitaba cada 6 meses. Este hombre, considerado prácticamente un ungido por todos los hermanos, tenía una relación inapropiada con su secretaria personal. Durante sus visitas a nuestra congregación, ella lo acompañaba oficialmente como ayudante administrativa, pero extraoficialmente compartían habitación en los hoteles. Todos los ancianos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decir nada. Este hombre tenía poder directo sobre nuestros nombramientos y recomendaciones. Confrontarlo significaba arriesgar nuestras posiciones de liderazgo. Así que desarrollamos una complicidad silenciosa, una omertá que protegía los secretos de todos. La presión psicológica de mantener estas mentiras comenzó a afectar mi salud. Desarrollé insomnio crónico, ataques de ansiedad durante las reuniones, y una depresión que ocultaba detrás de una sonrisa permanente. María Elena notaba los cambios, pero cuando intentaba hablar conmigo, yo la alejaba con excusas sobre el estrés del liderazgo espiritual. Mi relación con Carmen se intensificó emocionalmente. Ella se había convertido en mi escape, la única persona con quien podía ser parcialmente honesto sobre mis strugles internos. Pero paradójicamente, esa relación también era parte del problema que me estaba destruyendo. Una noche, después de una reunión de ancianos particularmente tensa, donde habíamos expulsado a un joven por fumar marihuana, llegué a casa y encontré a María Elena llorando en la cocina. Matías, me dijo sin levantar la vista, no sé quién eres ya. Hace meses que no conversamos realmente, que no oramos juntos, que no somos una pareja. Eres como un extraño que vive en mi casa. Sus palabras me partieron el corazón porque eran absolutamente ciertas. En mi intento de ser el anciano perfecto, había perdido de vista al esposo, al hombre, a la persona que realmente era. Esa noche tomé una decisión que marcaría el inicio del fin de mi vida como testigo de Jehová. Mi despertar no fue repentino, sino un proceso gradual que se extendió durante meses. Todo comenzó con preguntas aparentemente inocentes sobre doctrinas que había aceptado sin cuestionamiento durante años. Como anciano, tenía acceso a literatura que no estaba disponible para los hermanos regulares, y fue en esos textos donde encontré las primeras inconsistencias que me perturbaron profundamente. El primer momento de claridad llegó mientras preparaba un discurso sobre la generación de 1914. Estaba revisando las publicaciones más antiguas de la organización para fundamentar mis puntos, cuando me topé con declaraciones que contradecían completamente lo que estábamos enseñando en ese momento. En las revistas de los años 20 y 30,
La organización había afirmado categóricamente que el Armagedón llegaría antes de que muriera la generación que había vivido en 1914, pero ya estábamos en el 2005, y era evidente que esa generación había desaparecido casi completamente. Sin embargo, en lugar de reconocer el error, la organización había cambiado sutilmente la definición de generación varias veces. Pasé días leyendo publicaciones antiguas en la biblioteca del Salón del Reino, comparándolas con las enseñanzas actuales. Los cambios doctrinales eran numerosos y significativos, pero nunca se presentaban como correcciones o errores. En su lugar, se utilizaba un lenguaje eufemístico sobre luz progresiva y entendimiento refinado. Mi inquietud se profundizó cuando comencé a investigar la historia de la organización más allá de la versión oficial que nos habían enseñado. Charles Russell, el fundador, había hecho predicciones específicas sobre fechas que nunca se cumplieron. Joseph Rutherford, su sucesor, había cambiado doctrinas fundamentales que Russell consideraba verdades inmutables, pero lo que más me impactó fue descubrir que muchas de nuestras creencias distintivas tenían orígenes muy cuestionables. La prohibición de las transfusiones de sangre, por ejemplo, había evolucionado de manera inconsistente a lo largo de los años. Componentes sanguíneos que antes estaban prohibidos ahora eran permitidos, y viceversa, sin una explicación bíblica clara para estos cambios. Una noche, mientras María Elena dormía, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana investigando. En Internet, era algo que técnicamente no debía hacer, ya que la organización desalentaba fuertemente buscar información sobre nosotros en fuentes externas. Pero mi sed de verdad era más fuerte que mi miedo a desobedecer. Lo que encontré me dejó devastado. Había cientos de testimonios de ex ancianos que habían pasado por experiencias similares a la mía. Casos de abuso sexual sistemáticamente ocultados, manipulación financiera, chantaje emocional, y un patrón de comportamiento que se repetía en congregaciones de todo el mundo. Descubrí documentos legales que mostraban cómo la organización había pagado millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para evitar que casos de abuso sexual llegaran a juicio. La política de los dos testigos que yo había aplicado fielmente no era una interpretación bíblica, sino una estrategia legal para proteger a la organización de demandas. Pero el momento más devastador llegó cuando encontré información sobre las inversiones financieras de la organización. Mientras nosotros vivíamos vidas de sacrificio, donando nuestro tiempo y dinero constantemente, la Watchtower tenía inversiones en empresas de tabaco, armamento y otras industrias que públicamente condenábamos. Mi crisis de fe se profundizó cuando comencé a leer la Biblia sin las publicaciones de la organización como filtro. Por primera vez en 15 años, leía las Escrituras directamente, sin comentarios predeterminados sobre lo que debía entender en cada versículo. Fue entonces cuando me di cuenta de que muchas de nuestras doctrinas distintivas no tenían apoyo bíblico sólido. La fecha de 1914, la clase de los 144,000, la prohibición de celebrar cumpleaños y fiestas navideñas, la estructura de autoridad basada en ancianos nombrados por una organización central, nada de esto estaba claramente establecido en las Escrituras. Mi lucha interna se intensificó cuando comencé a ver las contradicciones desde una perspectiva diferente. ¿Cómo podía una organización que clamaba ser el único canal de comunicación de Dios cometer errores tan fundamentales? ¿Cómo podíamos exigir obediencia absoluta a doctrinas que cambiaban constantemente? La presión de mantener mi descubrimiento en secreto era asfixiante. Durante las reuniones de ancianos, escuchaba discusiones sobre cómo manejar a hermanos que hacían preguntas similares a las que yo tenía. La solución siempre era la misma: desalentar la investigación independiente, etiquetar las dudas como falta de fe, y si era necesario, expulsar a los cuestionadores como apóstatas. Carmen notó mi cambio de actitud inmediatamente. Durante uno de nuestros encuentros secretos, me preguntó directamente qué me estaba pasando. «Estás diferente, Matías, más distante, más pensativo. ¿Tiene que ver conmigo?». No pude evitar compartir algunas de mis dudas con ella. Su reacción me sorprendió. En lugar del shock que esperaba,
mostró curiosidad genuina. Yo también he tenido preguntas, me confesó, pero siempre me dijeron que esas dudas venían de Satanás. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Dejamos de ser solo amantes secretos para convertirnos en cómplices intelectuales. Comenzamos a compartir nuestras investigaciones, nuestras dudas, nuestros descubrimientos. Era liberador tener a alguien con quien hablar honestamente, pero también peligroso. El punto de no retorno llegó cuando uno de los ancianos veteranos me asignó preparar una serie de discursos sobre los peligros del pensamiento independiente. La ironía era devastadora. Me pedían que predicara en contra de exactamente lo que yo estaba experimentando. Esa noche, sentado en mi oficina en casa, con las publicaciones abiertas frente a mí y la computadora encendida mostrando evidencia de todo lo que había descubierto, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir viviendo esa mentira, no podía seguir predicando algo en lo que ya no creía, no podía seguir siendo cómplice de un sistema que había identificado como manipulador y destructivo. Pero sabía que la decisión de irme significaría perder absolutamente todo lo que había construido durante 20 años de mi vida. La decisión final llegó una noche de marzo, después de un comité judicial particularmente devastador. Habíamos expulsado a una madre soltera de 19 años que había tenido relaciones sexuales con su novio. Durante 3 horas, 5 hombres mayores interrogamos a esta joven sobre los detalles íntimos de su vida privada, juzgando cada aspecto de su comportamiento con una frialdad que ahora me avergüenza recordar. Cuando terminamos, la muchacha salió de la habitación llorando, desconsoladamente. Sabía que perdería el contacto con su familia, sus amigos, toda su red de apoyo social. Su madre y su hermana menor, que eran testigos activos, tendrían prohibido hablarle hasta que fuera readmitida. Podría tomar años, si es que alguna vez sucedía. Esa noche manejé hasta casa, en silencio absoluto. María Elena ya estaba durmiendo, así que me serví un vaso de whisky y me senté en el patio trasero a reflexionar sobre lo que habíamos hecho. Por primera vez en años, sexta la situación con absoluta claridad. Había participado en la destrucción emocional de una joven que simplemente había cometido el error de enamorarse. La hipocresía me golpeó como un martillo. Yo, que había estado engañando a mi esposa durante meses, había juzgado y condenado a una muchacha por hacer exactamente lo mismo que yo hacía. La diferencia era que ella había sido honesta sobre su comportamiento, mientras que yo mantenía mi mentira intacta. Al día siguiente llamé a Carmen y le pedí que nos viéramos. Necesitaba hablar con alguien que entendiera mi struggle interno. Nos encontramos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera conversación íntima, y por primera vez le conté todo: mis dudas doctrinales, mi investigación secreta, mi deseo creciente de abandonar la organización. Su reacción me sorprendió completamente. Matías, me dijo tomando mis manos, he estado esperando que dijeras eso durante meses. Yo también quiero irme, también he estado investigando, también he descubierto cosas que me han abierto los ojos, pero tenía miedo de decírtelo porque pensé que tu fe era más fuerte que la mía. En ese momento, entendí que no estaba solo. Carmen había llegado a las mismas conclusiones que yo, pero también había estado atrapada por el miedo a perder todo. Esa tarde tomamos la decisión juntos. Íbamos a abandonar la organización, costara lo que costara, pero primero tenía que enfrentar la conversación más difícil de mi vida, confesarle todo a María Elena. Durante 15 años de matrimonio, nunca le había mentido sobre algo tan fundamental. Sabía que lo que estaba a punto de decirle destruiría no solo nuestro matrimonio, sino potencialmente toda su percepción de la realidad. Llegué a casa esa noche con una determinación que no había sentido en meses. María Elena estaba en la cocina preparando la cena, cantando suavemente una canción del cancionero de la organización. La escena era tan normal, tan inocente, que por un momento consideré posponer la conversación indefinidamente. María Elena, le dije, necesitamos hablar. Es importante. Se dio vuelta y inmediatamente notó la seriedad en mi tono. ¿Qué pasa, Matías?
Te ves muy serio. Me senté en la mesa de la cocina y le pedí que se sentara conmigo. Durante los siguientes 45 minutos, le conté toda la verdad, mi relación con Carmen, mis dudas doctrinales, mi investigación secreta, mi decisión de abandonar la organización. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, pero también la más devastadora. Su reacción fue predecible pero desgarradora. Primero vino el shock, luego la negación, después la ira, y finalmente las lágrimas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me preguntó entre sollozos. ¿Cómo pudiste vivir esta mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste seguir predicando, dando consejos matrimoniales, presidiendo comités judiciales, sabiendo lo que estabas haciendo? No tenía respuestas satisfactorias para ninguna de sus preguntas. Solo pude decirle que había estado perdido, confundido, atrapado en un sistema que me había enseñado a priorizar la imagen sobre la honestidad, la conformidad sobre la autenticidad. María Elena me pidió tiempo para procesar todo. Se fue a casa de su hermana por una semana, y durante esos 7 días experimenté una soledad como nunca antes había sentido, pero también, paradójicamente, una sensación de liberación. Por primera vez en años, no tenía que mentir, no tenía que actuar, no tenía que ser alguien que no era. Cuando regresó, su decisión estaba tomada. No puedo seguir casada contigo, me dijo con una calma que me rompió el corazón. No por la infidelidad, eso podríamos trabajarlo, pero no puedo estar casada con alguien que está dispuesto a abandonar la verdad. Mi fe es más importante que nuestro matrimonio. Entendí su posición, aunque me doliera profundamente. La organización había sido su vida desde la adolescencia, toda su identidad, toda su red social, todas sus esperanzas para el futuro estaban construidas alrededor de esas creencias. Pedirle que considerara que todo eso pudiera estar equivocado era como pedirle que considerara que su vida entera había sido una mentira. El proceso de abandonar la organización oficialmente fue menos dramático de lo que esperaba. Escribí una carta de renuncia a mi posición como anciano, citando motivos personales sin entrar en detalles específicos. Sabía que cualquier mención de dudas doctrinales resultaría inmediatamente en un comité judicial y una expulsión pública. Mi plan era hacer una salida gradual, primero renunciar como anciano, luego reducir progresivamente mi asistencia a las reuniones hasta desaparecer completamente. Esperaba que me dejaran irme en silencio, sin drama público. Me equivoqué completamente. La organización no acepta salidas silenciosas, especialmente de ancianos. A las 2 semanas de presentar mi renuncia, recibí una citación para comparecer ante un comité judicial. Las acusaciones eran conducta impropia de un cristiano y apostasía. El comité judicial fue una experiencia surreal. 3 hombres con quienes había trabajado durante años me interrogaron como si fuera un criminal. Me hicieron preguntas sobre mi relación con Carmen, sobre mis investigaciones en Internet, sobre mis conversaciones con otros hermanos que pudieran haber sido contaminados por mis dudas. Lo más doloroso fue cuando el hermano Rodríguez, mi mentor durante tantos años, me miró a los ojos y me dijo: Matías, todavía hay tiempo de arrepentirte. Si reconoces tus errores, si terminas esa relación pecaminosa, si prometes no investigar más fuentes externas, podemos ayudarte a recuperar tu posición espiritual. Por un momento consideré aceptar. Habría sido tan fácil mentir una vez más, mantener la fachada, seguir viviendo la doble vida que había perfeccionado durante años. Pero algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. Ya no podía vivir en contradicción con mis convicciones más profundas. No puedo hacer eso, les respondí. No puedo seguir predicando algo en lo que ya no creo. No puedo seguir siendo parte de un sistema que considero destructivo para las personas que amo. El veredicto fue inevitable. Expulsión inmediata. A partir de ese momento, ningún testigo de Jehová podría hablarme, incluyendo mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis amigos de toda la vida. Era como si hubiera muerto socialmente. La noche después de mi expulsión, Carmen y yo nos encontramos en mi departamento nuevo. Habíamos perdido todo, pero por primera vez en años nos sentíamos genuinamente libres. Esa noche hicimos planes.
para comenzar una nueva vida juntos, lejos de la organización que nos había controlado durante tanto tiempo. Han pasado 5 años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Hoy puedo decir que fue la decisión más difícil, pero también la más liberadora que he tomado en mi vida. Carmen y yo nos casamos hace 3 años, y aunque perdimos muchas relaciones importantes, ganamos algo invaluable, la libertad de ser auténticos. No todos los días son fáciles. Hay momentos en que extraño la comunidad, la estructura, la sensación de pertenecer a algo más grande que yo mismo, pero nunca, ni por un momento, he lamentado haber elegido la honestidad sobre la conformidad. Mi historia no es única, hay miles de ex testigos de Jehová que han pasado por experiencias similares. Algunos han encontrado nuevas comunidades religiosas, otros han abrazado la espiritualidad sin organización, y algunos han optado por el agnosticismo o el ateísmo. Lo importante es que han elegido la libertad de pensar por sí mismos. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre lo que acabas de escuchar? ¿Has tenido experiencias similares con organizaciones religiosas autoritarias? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Déjame tus comentarios aquí abajo, porque tu opinión es muy importante para mí. Y si esta historia te ha impactado, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo muchas más historias que contar, testimonios de personas que han encontrado el valor de vivir su verdad a pesar del costo. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la verdad puede doler, pero la mentira duele más. Hasta la próxima, hermanos.